Buenos días, bienvenidos a las entrevistas en Religión Digital. Hoy nos acompaña, iba a decir viejo, pero no es viejo, un antiguo amigo. Gracias. María Saban, ¿cómo estás? Muy bien, ¿tú cómo estás? Bueno, mejorando lo presente, aquí estamos. Bueno. Dispuestos a debatir, a pasar un buen rato contigo, como siempre. Hoy nos vienes a presentar, creo que es tu segunda tesis doctoral. Así es, el misterio de la creación es mi tesis doctoral en antropología. Mi primera tesis doctoral fue en filosofía, que la presenté en la Universidad Complutense de Madrid sobre la guía de los perplejos de Maimónides. Sí. Y esta segunda tesis doctoral en antropología es el misterio de la creación, el Masé Bereshit, que lo presenté en antropología en la Universidad Rovira y Virgili ya hace un año, en el 2012. El misterio de la creación en el misticismo judío según las interpretaciones de, ojo, Meir Ben David Saban. ¿Quién es Meir Ben David Saban? Cuéntanos. Bueno, en verdad no hay una doble identidad, soy yo también. Meir es mi nombre en hebreo. Ajá. Y entonces, bueno, la verdad que en los últimos años me empecé cada vez a utilizar más mi nombre hebreo, como soy llamado a la lectura en la sinagoga de la Torá. Porque no nos llaman por el nombre castellano registrado, sino por el nombre hebreo, y como mi padre es David. Así que a veces aparezco como Meir Saban, a veces Meir Ben David, y a veces, de manera más radical, aparezco Meir Ben David Ben Meir Saban, porque también mi abuelo era Meir. Entonces, un poco la genealogía judía. Unas tarjetas de visita grandísimas. La tarjeta de visita es Ben Ben Ben. ¿Qué es el misterio de la creación? Mira, porque estamos hablando de una frase en la que encierra dos palabras que para cualquier tradición religiosa son fundamentales. El misterio en sí y la creación, que es el de donde venimos, el soplo divino, no sé. Mira, esto lo definió el gran cabalista Isaac Luria, Isaac Luria francés, que fue el creador de un concepto clave dentro de la Kabbalah, aunque el rabino Aryeh Kaplan dice que ya existía este concepto en el Zohar, en el libro que para algunos lo escribe Rabbi Shimon Bar Yochai en el siglo II y para otros Moisés de León de Guadalajara en el siglo XIII. El concepto para mí clave del misterio de la creación es el Tzimtzum. ¿Qué quiere decir Tzimtzum? Tzimtzum quiere decir autocontracción. 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 ¿Qué quiere decir? Para los cabalistas, para todos los místicos judíos, la creación del mundo aparece a partir de que Dios lo cubre todo como una entidad infinita. Por lo tanto, claro, una entidad infinita llamada el Ein Sof, donde crea algo si lo cubre todo. Es un imposible. Si es infinito y lo cubre absolutamente todo, no puede crear nada porque todo lo tiene dentro. Digamos, no hay espacio. Sí. Por tanto, Isaac Luria dijo, lo que tuvo que hacer Dios es retirarse de sí mismo y crear un espacio vacío, que es lo que nosotros llamamos el halal panui en hebreo, el espacio vacío. Y en ese espacio vacío, que nosotros llamamos el universo, entró nuevamente Dios a manifestarse, pero ya de manera limitada, no de manera ilimitada, claro. Entra de manera ilimitada y nuevamente vuelve todo al infinito, ¿no? Y esa forma de manifestarse de manera limitada somos nosotros. Y esa forma somos nosotros. Nosotros somos formas y todo lo que nos rodea son todas manifestaciones de la divinidad en forma finita, totalmente ocultas por lo que nosotros llamamos la densidad de la materia. Porque la pregunta es, para los cabalistas, ¿cómo aparece la materia? La materia parte de una energía infinita que en un punto se concentra en el universo. Prácticamente te podría decir que los cabalistas son mucho más físicos, y por eso cuando hablamos de física en la Edad Media hablamos de la cosmogonía, ¿no? Eran cosmógonos, en el sentido de que trataban de dilucidar los secretos del universo, y por eso eran casi todos astrólogos, astrónomos, los grandes cabalistas, geómetras, gente que se dedicaba a la aritmética. Esto era muy común en la Edad Media, por lo menos en Sefarad, en la Edad Media judía, porque la idea era cómo Dios creó el universo, y para eso había que estudiar el universo. Y Luria en el siglo XVI llega a la conclusión, a partir de la retirada de Dios, del Ein Sof, el Ein Sof vuelve a ingresar en el vacío, y ese proceso de reingreso en el vacío, pero de manera limitada, es lo que nosotros llamamos ya la creación, a partir de un espacio vacío que recibe nuevamente a Dios. Pero ¿cómo lo recibe? Eso casa con el Génesis. Ahí empieza el Génesis. Es decir, los cabalistas hacen un análisis muy interesante porque ellos tratan de pensar qué hizo Dios antes del Génesis, porque ya el Génesis fue una segunda etapa. Es una especie de teoría del Big Bang, intento de explicación. Así es un intento muy interesante que tiene mucha relación con las nuevas teorías científicas, de intento de explicación medieval de cómo el infinito pudo crear este espacio
a partir de reingresar otra vez en el espacio, ¿no? Es decir, un espacio de donde para crear el espacio se tiene que retirar y a partir de este retiro tiene que reingresar. Ahora, claro, los cabalistas dijeron, nosotros, el infinito en esencia, no podemos saber lo que sucede ahí. ¿Qué nos queda a nosotros? Conocer todas las manifestaciones divinas en el nivel más alto que podamos tener, desde nuestra capacidad humana. Pero siempre dentro de la limitación. Dentro de la las finitud. limitaciones de la finitud. Y entonces, a partir de las limitaciones de la finitud, ¿cuánto podemos avanzar? Y claro, los cabalistas llegan a una conclusión. Lo revelado por nosotros es nada comparado con el secreto, nada comparado con lo no revelado. A partir de aquí, a todos los cabalistas les cogió, a pesar de tanto estudio, una profunda humildad. Porque claro, visto el Ein Sof, visto el infinito y visto la imposibilidad de un conocimiento y que somos, la humildad les venía automática. Con lo cual ellos decían que de ninguna manera el hombre podía posicionarse en una situación de soberbia. Porque y además hay algún místico como Nachman de Bratslav en el siglo XVIII que dice, nadie puede decir yo, porque ¿quién es yo? Yo es Dios. Nosotros, ¿qué yo somos? Somos un yo temporal, nacemos, morimos y se acabó. Infinito y una minúscula parte de esa infinitud. Con lo cual muchos místicos judíos dicen la verdad que decir yo en nosotros ya es un absurdo, ¿no? Los cabalistas, Mario, nunca han estado demasiado bien vistos, ¿no? A ver, lo que pasa es que lamentablemente, sobre todo en España y en algunos sitios de América Latina, yo creo que la Kabbalah, a partir de la expulsión de 1492, se asoció mucho con la magia y se asoció, cuando tú vas al público, al pueblo llano y hablas del tema de Kabbalah, que no entiende nada y al pueblo no entendemos nada y pensamos automáticamente en magia y en números y en... Sí, en cuestiones como esotéricas, extrañas y no, aquí la Kabbalah... O pensamos en Madonna, vamos. Sí, aquí, a ver, ¿por qué la gente? Yo pienso que la gente piensa esto por desconocimiento. La verdad es un desconocimiento brutal. Tenemos que partir de que en España hay un gran desconocimiento de lo que es el judaísmo. Entonces imagínate, ya ni hablemos de la mística judía, claro. Porque si hay gente que nunca vio un judío en su vida, no, realmente me ha pasado, me ha pasado a mí, me ha pasado, por ejemplo, en Alcañiz, que una señora vino, me tocó y me dice, es el primer judío que yo toco. Con lo cual, claro, si ya en la mentalidad general hay una especie de mitología con relación a quién es judío, imagínate y hablar de la mística hebrea, digamos, imagínate hablar de la Kabbalah, ya aparece todavía, pero la verdad que si uno la puede explicar de modo bastante sencillo, sin tanta terminología hebrea que a la gente a veces la confunde, sí. La Kabbalah puede ser un camino muy interesante de autoconocimiento personal, porque esta es como la primera parte, digamos, el Maseh Bereshit es lo que nosotros analizamos como la cosmogonía, sí, el que intento de análisis. Ajá. Pero luego viene una parte fundamental, que es lo que se llama el Maseh Merkabah. El carro de fuego. Claro, yo lo estoy estudiando ahora. ¿Qué es el carro de fuego? Es, te podría responder de dos modos. Te podría responder de manera literal o te podría responder de qué los cabalistas hicieron con el Maseh Merkabah. Casi prefiero que me respondas qué piensas tú que es el carro de fuego. Claro, a ver, yo si me meto con el carro de fuego, la ortodoxia judía vendrá por mí, porque yo lo veo muy literal al carro de fuego. Entonces dirán que yo estoy predicando a los extraterrestres y a los ovnis. Si es muy literal el carro de fuego, a Ezequiel se lo llevó físicamente, ¿no? Esta es la realidad. ¿No es el Apocalipsis el carro de fuego? ¿No es en el Apocalipsis también hay carro de fuego, hay carro de fuego por todos lados. Sí. Con Moisés, cuando sale el pueblo de Israel del desierto, ves la nube por adelante, la nube por atrás, bueno, ya más literal que esto no existe. Ahora, los cabalistas, ¿qué hicieron con la Merkabah? Que resulta para mí muy interesante a los fines de la desviación que hicieron del concepto de Merkabah, es que nosotros podemos ser una Merkabah para nosotros mismos. ¿Qué quiere decir? Los cabalistas dijeron, podemos crear a partir de un sistema, que yo ahora voy a explicar de qué sistema se trata, un autoconocimiento personal muy importante. Y cogieron, más que la Merkabah, cogieron el Etz Haim, como se dice en hebreo, el árbol de la vida. Y para mí, el símbolo más potente que tiene la Kabbalah es el árbol de la vida. ¿Por qué motivo? Porque el árbol de la vida une lo cosmogónico y lo psicológico. ¿En qué sentido? Une todo este sistema de la creación universal y cuando llega hasta abajo, llega a nosotros y aparece lo macro y lo micro de alguna manera reflejado. ¿Por qué motivo? El árbol de la vida tiene las 10 dimensiones. Esas 10 dimensiones que explica el árbol de la vida, que en el libro Maseh Bereshit están al final del libro. Porque fíjate que esas 10 dimensiones, ¿qué son? El reingreso del Ein Sof dentro del vacío,
en 10 etapas. A ver si queda claro. Pero cuando para que a mí me quede reingresa... claro, el misterio de la creación no es el estudio del comienzo y el carro de fuego el estudio del final. El carro de fuego no es el... Son dos misterios que están concatenados. Es decir, el misterio de la creación es el misterio de la revelación en este universo de la manifestación divina finita. Sí, ¡Pum! punto. Pero esa revelación, en su proceso de revelación, tiene 10 etapas. Esas 10 etapas, que nosotros empieza desde Keter y llega hasta Malhut, empieza de la corona y termina en la materia, Sí. esas 10 etapas nosotros las llamamos en hebreo sefirot o dimensiones. Sí. Esas 10 etapas, que van desde el infinito hasta la más densa materia, conforman toda nuestra realidad. Como conforman toda nuestra realidad, cuando nosotros analizamos el árbol de la vida, estamos analizando no la creación del inicio, estamos analizando nuestra realidad actual. ¿Por qué motivo? Nuestra propia creación. Nuestra propia realidad, porque nosotros, en nuestro interior y en nuestro exterior, el mapa del árbol de la vida está vigente. Pero sigo sin entender entonces qué es el carro de fuego. Por eso, el carro de fuego viene como tercera etapa. Nosotros tenemos 3 etapas. Tenemos una primera etapa que es el misterio de la creación. ¿La creación? ¿Se entendió el misterio de la creación? Sí. La segunda es, a partir del misterio de la creación, de la vida, cuando el las 10 infinito entra, se crean esas 10 dimensiones, que es el árbol de la vida, Uh-huh. pero en una de las dimensiones, que se llama Binah, Voy a intentar no perderme. en sí. la tercera dimensión, Ajá. aparece el carro de fuego, que es ni más ni menos lo que nosotros llamamos el universo de las almas. Ahí ya se empieza a complicar, porque ya tengo que entrar a analizar el árbol de la vida, pero no quiero que el público enloquezca, digamos. Porque O sea, que el carro de fuego aparece dentro de las 10 dimensiones que es aparece en la tercera. Ajá, dentro del árbol de la vida. Dentro de ese árbol de la vida, en la tercera etapa de revelación de secuencias ¿Y dimensionales. sabemos qué significa dentro de esa...? Sí, sabemos qué significa. Significa la unión entre nuestro universo físico y otros tipos de universo con información energética más sutil. Uf. Sí sabemos qué significa. Bien. Sí sabemos qué significa. El problema es explicarlo. Y para eso tenemos un libro. Y bueno, me he hecho este no. tocho. Sí, este sí, porque claro. te llega. Pero el problema Ajá. es tratar de explicarlo. Yo te lo intentaré simplificar de la mejor manera posible. Tienes el infinito. Tienes el infinito que ingresa. Primer ingreso, primera contracción, Keter. Sí. Después, la corona. Bien. segunda contracción, Jochma, la sabiduría. En la segunda contracción, por primera vez, el infinito, que es único en la primera de Keter, se divide en 10, en la sabiduría. En la tercera contracción, que es Binah, el entendimiento, ahí aparece el carro de fuego, porque el carro de fuego, el trono divino, es el generador de las almas. Nuestras almas nacen ahí. el generador del conocimiento, de las almas, de los conceptos, de la diferencia, de la diferenciación. Bien, y estas 3 primeras dimensiones, es decir, Keter, Jochma y Binah, estas 3 pertenecen a lo que nosotros llamamos la información sutil básica de la creación universal. A partir de con esa información nosotros como humanos vamos desarrollándonos. Y entonces, después de Dat, que es el conocimiento, ese conocimiento lo conocemos en 7 dimensiones inferiores. Y esas 7 dimensiones inferiores, que es Gesed, Geburah, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod y Malhut, misericordia, fortaleza, belleza, victoria, gloria, fundamento y el reino. Esas son las 7 días de la semana. Ah, y ahí entramos en el número 7. Y ahí entramos en nuestra realidad. Ajá. Entonces, para los cabalistas tenemos una doble realidad. Una realidad anterior a los 7 días del Génesis, sí, que son las realidades de información más sutil en la creación y la creación ya física de los 7 días. Uh-huh. No, espero, a ver, bien. No, pero una idea sí que... En 10 minutos tratar de explicar Cábala, al menos ya... Bien. ¿Por qué los números son o parecen ser tan importantes en el estudio de la Cábala? Porque en verdad... cuando los cabalistas analizan cada palabra, tú fíjate que los intérpretes, los exégetas del judaísmo, siempre trataron, cuando analizaron la Biblia, y nosotros decimos que somos el pueblo del libro, ¿no? ¿Qué quiere decir que el judío es el pueblo del libro? Que nosotros entendemos que Dios se ha revelado a través del libro. Así como muchos cristianos entienden que a través de la figura de Jesús Dios se ha revelado, nosotros no tenemos figura humana en la que se ha revelado Dios, nosotros tenemos letras en las que se ha revelado. Quiere decir que para nosotros la Torá es la encarnación de Dios. ¿Okay? Sí. A partir de aquí, cada vez que nosotros queremos buscar el sentido de una palabra en hebreo, nos vamos a la raíz. Las raíces del hebreo
medieval y antiguo es de trilíteras, de 3 letras. Las raíces del hebreo de la época de Moisés, que es el 1300 a.C., es de bilítera porque era de 2 letras. Y Abraham Abulafia, el gran místico de Zaragoza de 1240 a 1292, dice que en verdad la simbología arquetípica, casi es un junguiano con lo que está diciendo, la simbología arquetípica real de la potencia energética es la letra en sí misma. Y para entender la letra en sí misma hay que decodificar la letra número. Y a partir de decodificar la letra número, la Torá, la Biblia hebrea, es un sistema matemático de decodificación numérica. ¿Pero es un sistema binario al final? ¿O? Es un sistema muy complejo, porque es un sistema que hace que el sentido de un grupo, digamos, de palabras se pueda entender a partir de una manipulación de letras. Por ejemplo, te voy a dar una idea para que se entienda lo que digo. El término fuego en hebreo tiene 2 letras. Quiere decir Esh. Esh es Aleph, Shin. Punto, son 2 letras. Eso es fuego en hebreo. Sí. Cuando decimos fuego en hebreo, Esh, Aleph, Shin. Si al fuego en hebreo, ese fuego, le agregamos una yod de la primera letra del tetragrama, recordemos que el tetragramatón son las 4 letras del nombre divino, lo que habitualmente la gente dice Jehová y Yahvé, pero bueno, está mal vocalizado, porque no hay que vocalizarlo. Si tú pones la primera letra del tetragrama en el fuego, aparece la palabra Ish, que quiere decir hombre. Y si tú pones la segunda letra del tetragrama, que es la Hei, en fuego, aparece Isha, que es mujer. Quiere decir que cuando hay un hombre y una mujer que tienen rodeados tienen la divinidad, son un hombre y una mujer. Pero cuando un hombre y una mujer no están rodeados de divinidad, solamente queda fuego. Muy interesante. Muy interesante. ¿Se entendió el sistema? Perfectamente. El sistema no tiene que ver con una lógica numérica. El sistema tiene que ver con una lógica semántica, una lógica de sentido, donde las letras se manipulan. Por ejemplo, la misma palabra para decir en hebreo útero quiere decir tumba. ¿Por qué motivo? Porque cuando algo nace, indefectiblemente va a la tumba, va a la muerte. Pero la diferencia, ¿cuál es? La situación de las letras, que cambia. Quiere decir que Abulafia llegó a una conclusión. Si nosotros analizamos las letras y las manipulamos a las letras, lo que estamos viendo es el sentido general por lo negativo y por lo positivo de una palabra. Por ejemplo, ¿cómo trabaja la Cábala? La Cábala dice, ¿por qué Dios comienza el texto bíblico con la Bet, que es de Bereishit, que es Génesis? ¿Con qué letra termina lo que en el mundo cristiano se conoce como Antiguo Testamento? Con la Lamed. La pregunta, dicen los cabalistas, ¿por qué Dios inaugura con la Bet y termina con la Lamed? Primero, que si juntamos Lamed y Bet, es Lev, que quiere decir corazón. Y quiere decir que para entender la Biblia hay que ir con el corazón. De principio a fin. De principio a fin. Segundo, que cuando empezó la Biblia no empezó con Aleph, que es la unidad, empezó con Bet, porque la unidad era Él. Con lo cual cuando se manifestó y hay dualidad. Y termina con la Lamed, porque la Lamed es la única letra que rompe el renglón por arriba, porque es la única letra que se revela, porque es la letra que proviene del verbo estudiar, lilmod. Y solamente a partir de estudiar se puede continuar entendiendo mejor la Biblia. 2 letras, los cabalistas las han juntado, la primera y la última del texto, las han unido, han buscado el sentido de por qué Dios escribió la primera y la última, han cogido la numerología, es decir, los cabalistas trabajan no en un nivel de exégesis básica, sino trabajan en una exégesis de sentido. ¿Qué está diciendo el texto que yo no estoy pudiendo ver? ¿Qué hay detrás de lo que veo a simple vista? De lo que leo. Esto sería justamente la Cábala. Esto trabaja la Cábala. Pues me ha quedado un pelín más claro de lo que lo tenía. La verdad es que para ser tan difícil el asunto, no sé cómo lo he tratado de te explicas esto... bastante bien, ciertamente. ¿Tendrás un libro sobre el misterio del carro de fuego? Tú eres muy pretencioso con yo estoy dictando curso de Cábala, recién salió hace menos de un año el libro. A ver, sigo estudiando, veré de aquí a 2-3 años, siempre que Dios dé vida,
uno tiene que seguir buscando el conocimiento. Por eso es muy importante este tema. Mira, me has cogido una idea fundamental. La cábala no es un camino de creencia, es un camino de conocimiento. Hay gente que viene a mi curso y me dice, soy budista, ¿puedo estudiar cábala? Venga, puede estudiar. Yo soy ateo, ¿puedo estudiar cábala? Venga, usted puede estudiar. ¿Por qué motivo? Porque en la cábala nosotros no estudiamos creencias. Por lo tanto, hay una cosa muy misteriosa en la cábala, no es teología. Porque en el judaísmo es imposible una teología, no podemos estudiar a Dios, solamente estudiamos las manifestaciones divinas dentro del vacío. Lo entiendo, sí. Porque teología, ¿qué sería? Teología sería intentar estudiar el infinito. A Dios, que es el infinito. Pero imagínate algo finito, estudiar el infinito. Sí. Esto está saltando. En el cristianismo se puede estudiar teología porque como Dios se hizo finito en Jesús, entonces se estudia lo finito de Jesús y ahí se estudia teología. Claro. Pero nosotros en el judaísmo tenemos una imposibilidad de ser teólogo. A mí cuando me dicen teólogo judío, digo, qué cosa más extraña. No, en serio, me pueden decir de todo, pero es extraño. Porque yo tengo una imposibilidad como judío de estudiar a Dios. De estudiar lo absoluto, claro. Las palabras son más importantes de lo que parecen, ¿eh? Las palabras Estamos perdiendo el significado de los términos. Las palabras son fundamentales. Son las que construyen sociedad y civilización. Es que además las palabras construyen un discurso, las palabras lo dice la Biblia, la lengua es el arma más peligrosa. Cuando tú con las palabras puedes manipular una sociedad, no necesitas ir muy lejos, Goebbels, ¿sí? ¿no? Es decir, las palabras son peligrosísimas, hay que tener mucho cuidado con lo conceptual, con las palabras. Cuando uno utiliza una palabra, a veces yo cuando en una clase me paso explicando una palabra, la gente dice, oye, ¿por qué está explicando tanto esta palabra? Qué pesado, porque si ya lo hemos entendido. Pero no es por pesado, porque uno cuando realmente entiende, muchas veces, por ejemplo, hay una confusión en la gente. Cuando uno, por ejemplo, está hablando de la voluntad, que es un tema fundamental en la Kabbalah, ¿qué es la voluntad de una persona? Porque un tipo se levanta a las 11 de la mañana y otro a las 7. ¿Por qué uno tiene voluntad y el otro no? Es decir, los dos tienen voluntad, pero ¿por qué uno la desarrolla? Claro, y de repente aparece la gente con muchísimo mareo con el término, porque empiezan a mezclarlo con la obstinación, y entonces empiezan a entender... Con las ganas, o con deseos. Sí. Y entonces entonces hay que empezar a definir. Y no te hablemos de temas que en la Kabbalah se tienen que tratar en profundidad, como el tema del mal. El tema del mal es uno de los temas peor tratados por todas nuestras religiones, porque siempre encontramos antídotos y justificaciones para el mal, pero no un conocimiento del mal en su realidad. Y esto es lo que hace la Cábala. La Cábala, a diferencia de muchos filósofos medievales que dicen el mal es ausencia del bien y lo dejan ahí en el aire, te dejan en el aire, ¿cómo el mal es ausencia del bien si a mí me pegaron? Esto es mal. La Cábala, en verdad, hace un fuerte análisis del mal. Son varias clases, es un mes y medio tratando yo de a veces de explicar en un grupo cuáles son los mecanismos del mal y cómo la persona tiene que aprender del mal. Y esto es muy difícil, es muy duro, por eso en general en la Cábala siempre, casi todos los alumnos se pide que vengan a las clases después de los 40 años. Cuando hayan tenido experiencias de ruptura, de pérdida, porque de tienen violencia. Tienen que tener... nosotros en la Cábala decimos que la Cábala tiene una experiencia dos caminos. De vida. La Cábala es por amor o por dolor, y por dolor es más rápido. Sí. Lamentablemente, pero por dolor es más rápido. Y entonces cuando te coge un poco la vida por dolor, nosotros decimos en la Kabbalah que el dolor y que el mal tienen como función la reubicación de los valores. Que la gente a veces pierde los valores, o sea, es un problema porque se rompió la nevera, y cuando te ataca el mal, ya la ruptura de la nevera quedó bastante difusa. Lo que aquí diríamos, de darte cuenta de la importancia de las cosas cuando las pierdes o cuando estás en otra realidad. Y lamentablemente, ¿por qué diría la Cábala tenemos que esperar a la pérdida para tomar conciencia de las cosas y no poder tener una conciencia anticipada? La Cábala, ¿sabes lo que te está diciendo? Antes de que el mal te ataque, busca la conciencia anticipada y así vas a vivir más feliz. No vas a poder evitar el mal, pero sí vas el mal a poder no lo vas a poder evitar y aprender de él con mayor facilidad. Entonces ya vas a cambiar tu percepción del mal. ¿Dónde podemos encontrar el libro, Mario? El libro se vende por internet. En general no hay distribución hoy del libro. Pero en Amazon, en las librerías, a través de vuestra web. En la web, en Amazon, a través de Tarbut Sefarad, pones Mario Sabán en Google y te aparece el libro. Tarbutsefarad.com. Seguís con Tarbutsefarad.com. Sigue la red cultural judía trabajando. Ahora se está creando un blog. 7 años para allá, ¿no? Ya 7 años, mira cómo te acuerdas. Muy bien. Y ahora del libro en especial se ha creado un blog especial sobre el libro con críticas de profesores y lectores de la obra
que han realizado, bueno, yo creo que críticas muy interesantes a la obra que se puede leer en la web. Pues a través de Talmud Sefarad colocaremos la ruta URL para aquí en un logotipo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, siempre es un placer, No, siempre nos quedamos con ganas. Igualmente, y además explicar estos temas, un poco imposibles. E intentar entenderlos desde fuera. Pero en todo caso, al final, el ser humano es mucho más parecido de lo que pensamos, porque tú me estabas contando cosas que a mí, que vengo de una tradición completamente distinta, me sonaban muy cercanas. Es que y pensando en otras tradiciones. Has hablado de los budistas, te pones a hablar sobre todo cuando hablamos del bien, del mal, blanco, negro, yin, yang, de las simplicidades, que en el fondo... En el fondo el ser humano es el ser humano en todos sitios. No, las culturas te dan un concepto, te dan tradiciones, te dan un marco de seguridad, que lo necesitamos. Y pese a todo siempre intentamos acercarnos a ese infinito inabarcable, a ese misterio siempre estamos de la creación. Ahí intentando acercarnos un poquito, ¿no? Muchísimas gracias, Mario. Siempre es un gracias placer. a ti, gracias a Religión Digital. Y a ustedes pues les esperamos con otros temas, no sé si tan interesantes, pero aquí estaremos en las entrevistas en Religión Digital. Muy buenos días.